nos dice por aquí que ya se está conectando. Vamos a ver si ya está en la página la transmisión. Si no está, lo volvemos a intentar. Ya me aparece. ¿Sí? ¿Sí te parece que está ya la transmisión, Gina? Ujú. Ok, porque yo todavía no lograba visualizarlo, pero si ya estamos, entonces podemos arrancar. Ok, bueno, pues ya estábamos asegurándonos de estar conectadas para no hacer un ensayo, no dar un paso en falso. Entonces, bueno, pues bienvenidas a todas las personas que se conectan a este evento. Les agradecemos por su presencia en este último conversatorio del año organizado por el proyecto de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Entramados Textuales de Saberes Pedagógicos. Yo soy Abril Atenea, soy integrante del proyecto, coordinadora académica de estas charlas. Y hoy nos acompañan tanto Georgina Ramírez, que es integrante de nuestro proyecto, como nuestra invitada especial, María Augusta Martiarena, profesora brasileña que ha aceptado la invitación para platicar sobre sus investigaciones que vinculan literatura, docencia, educación, historia, por supuesto. Y bueno, les quiero comentar que es una ocasión especial porque estamos cerrando ya el año y a lo largo de estos meses hemos tenido invitadas e invitados muy interesantes que nos han platicado sobre sus investigaciones que vinculan la educación con los textos pedagógicos, de alguna u otra forma, cada quien dándole diferentes sentidos a eso. Hemos tenido invitadas e invitados que nos hablan sobre mediación literaria, sobre arquitectura escolar, sobre las librerías como espacio de formación de sujetos pedagógicos. Entonces han sido temáticas muy variadas y ahora me da gusto que podamos cerrar el año, les comentaba, con esta charla que se titula am, Rasgos sobre docentes y educación primaria a partir de una obra literaria del sur de Brasil en el siglo XIX. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con la actividad. Si gustan, están invitadas, invitados a dejar comentarios en la sección que tenemos en el video. Por aquí los vamos a leer. Si tienen preguntas también para nuestra invitada, se las vamos a hacer llegar. Bueno, adelante Gina, te doy la palabra. Muchas gracias, Abril. Buenos días a cada quien que nos está viendo, que nos está acompañando el día de hoy. Y también buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes vean el video un poco después. Cualquiera de las dos formas para nosotros es de mucho gusto y pues siempre les estaremos muy agradecidos, agradecidas de que nos acompañen. En esta ocasión, como bueno, muy bien lo decía Abril, pues tenemos ahora una invitada muy especial que nos va a compartir este análisis, diálogos sobre aspectos literarios ahora de Brasil del siglo XIX. Y pues para mí también es un gusto poder compartir con ella en una nueva ocasión y esperando que podamos dialogar con todos y con todas ustedes. Entonces, bueno, Abril ya les comentó, soy Georgina Ramírez y formo parte de este proyecto de investigación en torno a textos en educación y en pedagogía que se denomina entramados textuales. Entonces, vamos a comenzar y antes de comenzar de lleno con la presentación, me gustaría que nuestra invitada del día de hoy, Augusta, nos comparta, si pudiera compartirnos, algunos trayectos biográficos profesionales para que podamos conocerla un poco más. Adelante, Augusta. Buenos días a todos quienes que están con nosotras en este momento. Y para mí es un gusto estar con ustedes. Voy a tratar de hablar despacio porque soy brasilera y sé que el tono que hablo está más cerca de Uruguay y Argentina por la región
de Brasil en la que vivo, ¿no? Para mí ha sido un gusto recibir esta invitación de Georgina, de Abril, que a Georgina nos conocemos personalmente y Abril hemos cambiado, ¿no? Intercambiado correos electrónicos y ha sido un gusto. Bueno, mi formación, yo soy licenciada en Historia por la Universidad Federal de Pelotas y yo soy magíster y doctora en educación en la línea de investigación en historia de la educación, también por la misma universidad. Y yo tuve la oportunidad de hacer dos estagios postdoctorales, uno en la Universidad del Valle del Río dos Sinos, Unicinos, y otro en la Universidad Federal Fluminense, también en historia de la educación. Y así que estar compartiendo con ustedes las investigaciones que llevo yo a cabo en esta región en la que trabajo. Soy docente del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río Grande do Sul y desarrollamos hace años ya investigaciones sobre la historia de la educación de la costa norte de Río Grande do Sul. Y así que este trabajo en especial ahí está sobre la literatura, sobre una obra publicada, sobre las memorias de aquel que la ha escrito en el siglo XIX. Bueno, no sé si me... Muchas gracias, Augusta. Pues después de esta breve presentación de tu parte, pues comenzamos entonces con este conversatorio y la idea es que primero tú nos compartas precisamente la exposición y todo lo que tienes para compartirnos y después invitarles a todas las personas que nos ven que compartan sus comentarios, sus preguntas y para que podamos tener un rato de diálogo y de charla contigo. Entonces, adelante, Augusta. Bueno, estoy compartiendo la presentación. Me he organizado para la presentación. ¿Ella ya aparece para ustedes? ¿Me confirman? Sí, Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, así que Georgina y yo estuvimos en la misma sala en la conferencia de la AICHE en Lille este año. Ya estamos allá en Francia, en la sala de la literatura, rasgos literarios de historia de la educación. Y yo trabajo con una obra de, de un autor de la ciudad en que trabajo, que es Osorio, pero esta ciudad no llevaba este nombre. Y voy a tratar de hablar un poco de cómo estamos construyendo esta investigación. Bueno, a ver. ah, Así. Bueno, este estudio explora el contexto educativo del municipio de Conceição do Arroyo. Este era el nombre que llevaba la ciudad de Osorio hasta el año 1934, cuando han cambiado para Osorio, que era un general que ha participado de la guerra de Paraguay. Y así que la ciudad lleva el nombre de un general que es muy conocido por esta participación muy nefasta de Brasil en la guerra de Paraguay. Pero el nombre original que viene del periodo ya de cómo la ciudad era conocida, bueno, la villa era conocida en el periodo colonial, era un homenaje a Nuestra Señora de la Concepción. Por eso, Conceição do Arroio. Bueno, esta obra trata de las memorias de Antonio Stenzel Filho, el que la ha escrito, son sus memorias de infancia en fines del siglo XIX. Ah, a través de sus recuerdos, descubrimos la vida cotidiana de maestros y estudiantes en un pequeño pueblo en el interior de la provincia de San Pedro de Río Grande, como era conocido Río Grande do Sul. Bueno, aquí les presento un poco de la ubicación, ¿no? De cómo, dónde está mi municipio, mi ciudad.
y cómo está ubicada en el sur de Brasil, en la costa norte de Río Grande do Sul. Bueno, la obra esta de Stenzel, con mucho honor, nosotros del Núcleo de Memoria del Instituto Federal de Río Grande do Sul, Campus Osorio, hemos publicado una edición, es la tercera edición, porque esta obra ha sido publicada en el año de 1924 y después hubo una segunda edición en el año de 1980. Y aunque sea una obra muy importante para la región, no era posible encontrarla en las bibliotecas para comprarla. Y ahora hicimos como algunas impresiones que como hicimos con recursos públicos, ellas son gratis y además de todo estamos entregando a la Biblioteca Pública de Osorio, ¿no? Para que la gente conozca una importante obra de la literatura local. Bueno, antes de eso, bueno, además del libro este de Antonio Stenzel Filho, que se llama La Villa de la Serra a Conceição do Arroyo, su descripción física, historia, usos y costumbres hasta el año de 1872, recuerdos. Utilizamos también como fuentes de investigación las leyes provinciales que trataban de la instrucción pública en la provincia de San Pedro. ¿Por qué la utilizamos? Bueno, ¿y por qué de la provincia? En Brasil, después de su independencia, Brasil no se transformó en una república como los países vecinos, y sino ha seguido como un gobierno imperial. Y en los años 1832 empieza un gobierno regencial porque el emperador de Brasil, que era don Pedro I, torna a Portugal y su hijo, don Pedro II, era todavía muy joven. Y en este periodo se trató de descentralizar el poder del gobierno y algunos temas, como por ejemplo la enseñanza primaria, la enseñanza de oficios, pasó a ser una responsabilidad de las provincias. Y por eso tratamos con los reglamentos, las leyes de la provincia de San Pedro, lo que era previsto para la educación primaria, lo que se estaba previendo para estos docentes a partir de reglamentos de la provincia de San Pedro de Río Grande. Además de eso, tratamos de conocer datos estadísticos de la región a partir de los datos de los censos de fines del siglo XIX. Y también cómo la obra ha sido escrita en comienzos del siglo XX, tratamos de utilizar un álbum del Partido Republicano que va a identificar el autor, Antonio Stenzel Filho, y nos va a traer una serie de informaciones acerca del autor. Bueno, para nosotros, para pensar este proyecto, este trabajo con una literatura memorialística, porque pensamos a Antonio Stenzel como un memorialista, porque aunque no tenga una formación en historia, él trata de presentar sus memorias para que nos cuente la historia de Conceição do Arroyo. Así que tratamos de pensar que la memoria, a partir de Halifax, la memoria es una construcción individual. Es siempre una obra del individuo, aunque construida en un grupo. El individuo pertenece a grupos, con lo que establece una comunidad de pensamiento y entrelaza su pasado. La presencia en este grupo, el grupo está presente no por su presencia física, sino por la vitalidad de sus relaciones. Así que el individuo que recuerda siempre está inmerso en grupos de referencia y habitado por ellos. Bueno, la obra y el autor.
Esta es la fotografía de la capa de la obra con la que estamos trabajando, que es la edición de los años 1980, porque es casi imposible encontrar la primera edición del año de 1924. Antonio Stenzel Filho ha nacido el 8 de junio de 1862, 4 años después que Conceição do Arroyo se ha separado de la ciudad de Santo Antonio de la Patrulla, que es la ciudad en la que se origina Conceição do Arroyo. El libro, como yo he dicho, ha sido publicado en el año de 1924 y el autor tenía ganas de publicar un segundo volumen, el que trataría de la historia de Conceição do Arroyo después del año de 1872. Bueno, ¿cómo está organizada la obra? En primer lugar, tratamos de ah, conocer la estructura de la obra para poder después analizarla a partir de los referenciales teóricos que desarrollamos y de una metodología organizada. Esta investigación es una investigación que parte de la historia cultural, ¿no? Incluso por el tema de esta relación de la literatura con la historia de la educación y las posibilidades que las que son que encontramos, que tratamos de buscar a partir de la literatura. Bueno, la primera parte del libro, que está organizado en dos partes, está la descripción física, historia, habla de los orígenes de la ciudad, los primeros concejales, los límites urbanos, la iglesia, el cementerio y los suburbios. Y la segunda parte, los costumbres, las tradiciones, y es el capítulo más grande, pero no ha sido en esto, en lo que hemos encontrado más informaciones sobre los maestros y sobre los estudiantes. La mayor parte de las informaciones que hemos encontrado está en el capítulo acerca de los límites urbanos. Bueno, tratamos de pensar que la historia, el pasado, es imposible de conocerlo a partir de una manera completa, pero tratamos de comprenderlos en estos límites, ¿no? Y con relación a estos estudios de memorialista, aunque estos trabajos no cuenten con un rigor, con retos metodológicos, en el siglo XIX y comienzos del siglo XX no existía en Brasil una formación de historiadoras, de historiadores. Esto va a ser algo de la segunda mitad del siglo XX. Y además, esta producción es muy importante porque el autor nos presenta sus memorias. Sabemos que lo que investigamos, lo que encontramos, se ve a partir de la perspectiva del autor. La forma como ve a las maestras y a los maestros es una perspectiva del autor. Y así pensamos como esta fuente de investigación, que podemos decir que es una fuente directa, porque son memorias de uno que ha vivido este periodo, el que estudiamos. Y tiene una intencionalidad que se relaciona a sus memorias. Pero Antonio Stenzel no trajo un capítulo sobre la educación, sobre la instrucción, la enseñanza primaria, sino son recuerdos a partir de su mirada hacia las calles de Conceição do Arroyo. Cuando mira estas calles, él nos cuenta quién vivía en esta casa, en la calle, y es así que nos trae, nos presenta sus recuerdos acerca de las maestras y de los maestros. Bueno, aquí tenemos, a partir de esta obra de Stenzel, fue posible identificar
dos maestras, Tomasiña y doña Queteria Cristina de Jesús, y tres maestros, hombres que se llamaban Virgilio Rocha y Ernesto de Sosa Leal. No tenemos los nombres completos de aquellos, estos son los nombres como nos presenta Antonio Stenzel, así, am, pero no tenemos estos nombres de manera integral. Bueno, Antonio Stenzel, el autor, se ha dedicado a la administración de Conceição do Arroio. Él ha sido viceintendente, ha sido concejal y además ha trabajado en el Partido Republicano Rio-Grandense. O sea, ha empezado a trabajar cuando Brasil ya se había convertido en una república. Pero las memorias que nos presenta, estas memorias están ubicadas en el periodo imperial. Bueno, ah, al nos contar sobre este municipio, conocemos estos maestros y estas maestras. La maestra Tomasiña, cuando describe las calles, nos dice, ahí vivía y daba su clase la maestra Tomasiña. Doña Queteria Cristina de Jesús era la madrina de Antonio Stenzel y él trata de hacer elogios gigantescos a su madrina, que era considerada, según el autor, la mejor maestra que jamás haya pasado por aquí. Bueno, esto con relación a los maestros hombres, trataremos de hablar después de algunas informaciones, las que nos cuenta Antonio Stenzel, incluso sobre el maestro que ha sido el maestro con el que ha tenido clases. Bueno, seguimos. Sí. Bueno. Am, en los reglamentos, en las leyes de la enseñanza primaria, estaba previsto que que cada ciudad, villa o región que fuera, que contara con una población específica, tendría un aula para niños y una aula para niñas, ¿no? Un aula para varones, una aula para niñas. Y esto se percibe que en Conceição do Arroio hay maestras y hay maestros, y Stenzel nos cuenta que estas maestras estaban ocupadas del aula de las niñas. Pero no es posible identificar si estas maestras y estos maestros trabajaban contemporáneamente o si estas maestras y estos maestros fueron cambiando. Y además es posible pensar que existía la oportunidad de que mientras la ciudad contase con dos aulas públicas, una para varones, una para niñas, es posible que habían aulas particulares, aulas privadas. Bueno, ah, según el reglamento, así que en cada parroquia habrá al menos una escuela de niñas y una escuela de niños. Bueno, estas aulas estaban ubicadas en la zona central de la ciudad y se encontraban muy cercanas una de las otras. La obra del autor de Stenzel nos informa que los espacios donde estas aulas ocurrían eran espacios alquilados por el gobierno de la provincia, lo que también se prevía en la ley de la provincia de San Pedro del Río Grande de 1856. Bueno, con relación a la escuela del sexo femenino, habla de las niñas, Stenzel nos cuenta que en la casa dos Núñez, en la casa de la familia Núñez, que no había sufrido ninguna modificación, era la escuela del sexo femenino, regida por por la maestra, mi madrina,
doña Quiteria Cristina de Jesús. Con relación a la aula, a la escuela del sexo masculino, Stenzel nos cuenta, al fin de la calle, cerrando la cuadra de la villa, una casa de esquina de José Augusto, tampoco ha sufrido modificaciones, a no ser, además de una baranda, ah, funcionaba la escuela del sexo masculino, regida por el maestro Ernesto de Sosa Leal, que sobre su saber muy pequeño era muy desleixado. ¿Cómo voy a decir qué palabra? Era una persona que no se preocupaba con la higiene y con vestirse de forma adecuada para ser un maestro. Según Stenzel, esta casa fue construida por Juca, un portugués gordo y bajito, que tenía ahí su negocio. Después fue ocupada por la escuela regida por el maestro Virgilio, que tenía una memoria gloriosa y que enseñaba de forma muy brutal. Todavía más tarde tuvo ahí su escuela el maestro Rocha, cuya señora, doña María Rocha, hacía dulces para vender y entre ellos unos bolitos que eran muy apreciados por los estudiantes. Y así que tenemos algunas características de los docentes que nos presenta Stenzel. Por ejemplo, Virgilio, el maestro Virgilio tiene una memoria fantástica, pero es conocido por su brutalidad. A estos métodos brutales se refiere perdón, probablemente por los castigos físicos que estaban previstos incluso en las leyes acerca de de la educación primaria en la provincia de San Pedro del Río Grande. Bueno, la escuela del siglo XX, ah, se trata de un modelo de escuela que no apenas instruía y formaba, sino también establecía comportamientos y valores que se articulaban en una didáctica de racionalidad, de disciplina y de prácticas represivas. Así que tenemos en el artículo 24 del Reglamento de la Educación del año 1857 que eran considerados medios de represión para los varones, algunas tareas, algunos trabajos propios a la enseñanza y además algunos castigos como la expulsión, algunos castigos que generaban vergüenza en los estudiantes y algunos castigos físicos. Los castigos físicos era necesario que los padres fueran contactados para que sus hijos pudieran pasar por estos castigos. Bueno, ah, en otros momentos, con relación a Doña Queteria, en otros momentos, se le habla de un escritor de Porto Alegre, Aquiles Porto Alegre, que este escritor y todavía no he encontrado la obra en la que el escritor de la ciudad de Porto Alegre dice que Doña Queteria es la mejor maestra de la provincia de San Pedro del Río Grande. No sé si es un orgullo de su apadrinado o si en verdad estoy tratando de buscar estos datos en la obra del otro autor. Bueno, ah, él dijo que ah, Aquiles Porto Alegre había hecho una apología a su madrina. Con relación al maestro Ernesto,
Él decía que el conocimiento era muy limitado, que tenía un conocimiento muy abajo de lo que uno esperaba de un maestro. Y además de ser descuidado en su labor docente y también en su forma de vestir y en cuestiones de higiene. Ah, Él cuenta que utilizaba, que se vestía y iba a trabajar con bombachas, que es un pantalón que es muy común, muy utilizado acá en Río Grande do Sul, pero que es utilizado para trabajar en el campo, para trabajar con el ganado. Y él nos cuenta que el maestro Ernesto iba a la aula a dar clases con estos pantalones de uno que trabaja en el campo. Y nos cuenta también que se quedó viudo, que su señora ha fallecido, y que durante la clase trataba de peinar a sus hijas y arreglar el pelo de las niñas mientras estaba en la clase. Y después nos cuenta que fue transferido a otra ciudad. Stenzel ha sido estudiante del maestro Ernesto y en un determinado punto él nos cuenta que sus experiencias como estudiante, que estaba jugando con su amigo y que a veces al maestro no le gustaban los juegos que Stenzel y su amigo hacían. Bueno, así que podemos percibir que hay cuestiones muy particulares que el escritor nos presenta a partir de sus perspectivas. Y esto es algo muy importante de tener en cuenta cuando uno investiga la historia de la educación y cuando uno trata de trabajar con fuentes en historia. Es la cuestión de la intencionalidad. Y además hay un punto de vista que está muy presente en la obra de Anton Stenzel, que es la relación la que tenía con los maestros. Así que estudiamos esta obra a partir de la perspectiva de Anton Stenzel y tratamos de hacer la comparación con otros datos que tenemos del siglo XIX. Bueno. Así que es importante entonces tener en cuenta que estas memorias están impregnadas por quién era Stenzel. Y además de eso, es muy importante tener en cuenta que son memorias de la infancia del autor. Y el autor ha escrito en el año de 1900, ha publicado en el año de 1924, un año después de jubilarse. Así que es posible que algunos datos estén equivocados y que algunas informaciones, por ejemplo, acerca de cuándo han trabajado, si han trabajado, cuando nos dice que Virgilio ha sido sustituido por Rocha, no es posible afirmar que esta organización cronológica, la que nos propone el autor, sea la más correcta, porque se tratan de informaciones que las tenemos según la memoria del autor y según la memoria del autor, muchos años después de lo que estos hechos se hayan pasado. Bueno. Aunque es importante tener en cuenta que estas fuentes son muy importantes para estudiar Conceição do Arroio. Esta obra nos permite comprender la vida cotidiana de un pequeño pueblo del interior y del sur de Brasil y hemos podido percibir que algunas historias que nos cuenta Stenzel ah, son posibles, todas lo son, ¿no? Posibles de ser analizadas a partir de otras fuentes
y las entendemos cómo a partir de esta obra es posible pensar sobre el contexto de la enseñanza primaria en la ciudad de Concepción do Hoyo en el siglo XIX. Bueno, yo creo que esta sería mi parte de presentación de la ponencia. Y ahora estoy abierta a las cuestiones, la que Georgina me quiera hacer. Este es mi contacto. Y estamos abiertos ahora a las preguntas de Georgina y del público. Voy a tratar de parar de compartir. Hecho. Augusta, muchas gracias por esta presentación, por esto que nos acabas de compartir, que yo creo que es algo mínimo en comparación de todo lo que han analizado, pero además también en comparación de lo que se pueda, supongo yo, analizar en estas memorias del autor. Entonces, pues la intención es que nos puedas compartir un poco más ahorita en el diálogo, eso que ya no se pudo presentar, pero que sí se puede compartir un poquito más. Pues entonces les invitamos a quienes nos están viendo que nos compartan sus preguntas, sus comentarios para que podamos dialogar con la doctora Augusta. Y en lo que nos comienzan a compartir comentarios y preguntas, eh, a mí me gustaría que nos pudieras profundizar en algunas cuestiones, ¿no? Eh, bueno, primero. Pensaba yo ahorita que nos compartías sobre el texto, pensaba cómo es que llegaste, Augusta, a este texto, por qué es particularmente este texto, este autor. Y también pensaba en cuáles serían como algunas advertencias metodológicas para el trabajo de, por ejemplo, de lo literario, pero particularmente de las memorias, ¿no? Que tiene que ver con una característica literaria de muchas. Entonces, no sé si pudieras platicarnos un poquito más al respecto. Claro, claro. Bueno, en primer lugar, ¿cómo he llegado a esta obra, no? Ah, como les contaba, yo yo he estudiado en la ciudad de Pelotas, en el sur de Brasil, y yo he nacido en la ciudad de Pelotas y traté de vivir en Osorio porque vine a trabajar en esta ciudad. Hasta mi doctorado, mis investigaciones eran sobre la ciudad de Pelotas. Y cuando he llegado en Osorio, he tratado en primer lugar de trabajar con los archivos de escuelas. Y mientras esto, he conocido a algunos de sus autores, de los escritores de la región. Y yo he ganado el libro, a ver si lo encuentro, la versión en la que trabajo yo. Y yo traté de comprar este libro. En Brasil se dice que he comprado en un sebo. Es un lugar donde se compran libros antiguos, ¿no? Porque era imposible encontrarlo en otro lugar para vender. Y yo lo he guardado y he pensado, bueno, un día voy a tratar de estudiar este libro. Yo tenía una trayectoria de trabajar con fotografías, que ya es una fuente de investigación, que es una fuente joven, ¿no? Para la historia, porque así como en la literatura, la fotografía va a ingresar entre las fuentes en la historia y después en la historia de la educación a partir de esta ampliación del concepto de fuentes de investigación la escuela de los anales y después con la nueva historia. Y en esta forma yo pensaba, bueno, voy a tratar, yo trabajaba mucho con la prensa pedagógica, y yo he trabajado no de una forma tan central, no como objeto de estudio, pero yo he utilizado como fuente la obra de un memorialista sobre la ciudad de Pelotas que se llamaba Fernando Osorio. Pero en este caso, con la obra de Stenzel, yo traté esta obra como mi objeto de estudio. Y yo traté de buscarle los elementos, el que me parecían más importantes. Yo he presentado esta relación con los maestros, pero en primer lugar yo traté de conocer
la ciudad en el siglo XIX a partir de las informaciones que el autor nos presenta y traté también de buscar en otras fuentes, como por ejemplo en los datos del censo, qué ciudad era Conceição do Arroio cuando Antonio Stenzel era un niño y estas historias que nos cuentan, en sus memorias que nos cuentan. Y bueno, esta Pierre Vilar nos ha dicho, ¿no? Que la historia, o sea, necesitamos entenderla a partir de de un límite de tiempo y de un límite geográfico. Y así que traté de pensar Conceição do Arroyo en fines del siglo XIX a partir de estas memorias. Y cuando yo leía su obra, que es una obra muy importante para la región, y además de eso, aunque no sea una obra conocida nacionalmente, hay muy pocos estudios de historia de educación sobre la costa norte de Río Grande del Sur. Porque hay muchos estudios sobre Pelotas, muchos estudios sobre Porto Alegre, pero muy pocos sobre la costa norte. Y así que yo pensaba, bueno, estudiar esta ciudad en el siglo, la educación de esta ciudad en fines del siglo XIX es conocer un panorama nuevo, porque no sabíamos cómo se organizaba. Y hemos percibido a partir de las leyes que la región era tan atendida según lo que estaba previsto en la ley, pero Stenzel nos trae más que eso. Nos trae las emociones, las afectividades y quizás sus tristezas también, ¿no? Porque uno era muy brutal, otro no le gustaba a los juegos de Anthony Stenzel y su amigo, y así que este maestro que le parecía así muy mal vestido, que no se cuidaba, que no cuidaba su higiene, que traía a las hijas durante la aula y no sabía se comportar como un maestro. Son cuestiones que se relacionan a las memorias afectivas del autor. Y ahí está, pensar estos retos metodológicos para trabajar con temas que son muy subjetivos a la memoria, nos ha llevado a pensar de una forma muy organizada. Así que tratamos de hacer cuadros para entender, identificar los maestros y las maestras y cuadros para identificar todos los momentos en que Anthony Stenzel ah, habla del maestro Virgilio, que habla de Doña Queteria, que habla de Tomasiña. Así que tratamos de organizar todo esto en cuadros para después empezarnos un análisis que envolvía las cuestiones teóricas y también estudios de otras obras que tratan de la educación en el siglo XIX. No sé si he contestado a tu pregunta. Ujú. Muchas gracias, Augusta. Sí, sí, lo has contestado y me dejaste reflexionando muchas cosas. Bueno, para empezar, el tema me parece muy interesante. Obviamente en el proyecto nos parece muy interesante analizar lo textual, y aspectos en general en torno a las diversas formas también literarias y me quedé pensando sobre la particularidad de la memoria, ¿no? Lo que implica un escrito de este tipo, ¿no? Un texto de este tipo y precisamente en su aporte como fuente histórica, por ejemplo, ¿no? Porque también, bueno, muchas veces se han gestado muchas tensiones sobre lo que implica la literatura como fuente histórica, ¿no? Precisamente por estas particularidades, subjetividades, ¿no? Que se está en una línea entre ser la ficción, ¿no? Y la construcción de la realidad, entre otras cuestiones, pero finalmente hay un aporte, ¿no? Tan es así que desde la historia cultural reconocemos los aportes de la literatura como fuente histórica. Entonces, pensaba yo ahorita si nos pudieras profundizar un poquito precisamente sobre estas particularidades de las memorias
por ejemplo, en comparación con otros aportes, textos, ujú, Ujú. en general literatura, como por ejemplo la prensa, ¿no? O estas otras fuentes documentales. ¿Qué pudieras decirnos, Augusta? Bueno, aunque sea un desafío trabajar con las memorias, nosotros entendemos que toda fuente de investigación ha sido desarrollada con una intencionalidad. Y esto hay que cuestionar también los datos oficiales, ¿no? La verdad de los datos oficiales que por mucho tiempo uno tenía en la historia como la certeza de que estos datos eran seguros y estos son seguros. Así que cuando yo trabajaba con las fotografías, que empecé a trabajar con las fotografías en el magíster, ¿no? En la graduación, en la licenciatura en historia, yo era una becaria de investigación y yo trabajaba con un archivo fotográfico también. Aunque no sean documentos oficiales y que me decía, bueno, pero mira la intencionalidad del fotógrafo, mira que esto. Uno ha contratado este fotógrafo para hacer estas fotografías. Es verdad, es verdad. Pero uno cuando escribe una acta de una reunión, también tiene una intencionalidad. Y toda fuente, yo trabajo mucho con mis estudiantes, con un autor brasilero que siempre nos acuerda de la taxonomía de Aróstegui y que las fuentes necesitamos conocerlas, profundizarlas desde su posición, desde su intencionalidad, de su materialidad, y esto sí es importante para nosotras que trabajamos con obras literarias, la materialidad. Si es una fuente material, digital, si es una fuente que ha sido digitalizada. Necesitamos organizar las fuentes para que podamos comprender. El subjetivo siempre está presente en la origen de cualquier documento. Cuando uno conoce, por ejemplo, trata de trabajar con los órganos de la prensa. Estos órganos de la prensa tienen un interés. Y la verdad es que este es muy importante para la vida, ¿no? Cuando miramos a un periódico es importante pensar, bueno, este periódico, este periodista no es imparcial, porque tampoco estas fuentes son imparciales. La literatura es posible, por ejemplo, pensar, aunque estas son, estoy trabajando con literaturas de memorias y estoy tratando ahora de trabajar con otro autor, que es Fernández Bastos, pero todavía es muy reciente, y que también nos trae informaciones acerca de Conceição do Arroyo. Como son literaturas de memoria, no serían obras no ficcionales. Tenemos en cuenta más pensar la memoria a partir de Legoff, Pollack, estos autores que nos traen Halifax, autores que nos traen esta fundamentación, ¿no? de cómo pensar la memoria, de cómo pensar este autor, cuándo ha escribido, sobre cuándo ha escribido, quién era este hombre que ha escribido esta obra ya en su vejez acerca de sus memorias de niño. Bueno, pero yo creo acerca de la literatura de ficción, aunque sea un tema el que no he trabajado todavía, pero yo veo muchas posibilidades también, porque el arte se relaciona con el contexto, con su contexto de producción. Así que una obra se produce en un determinado momento y esta obra va a tener muchas características de este contexto, ¿no? En la historia cultural tratamos siempre de pensar el contexto como un elemento fundamental para pensar las obras. Así que una obra de ficción nos puede decir mucho también. No solo las obras de memorialistas, no solo los documentos oficiales, pero una obra de ficción nos puede decir mucho, mucho. Así que tratamos de organizar este trabajo con los memorialistas, tratamos de organizar la, lo que encontramos
para que podamos hacer una comparación con otras fuentes, con otros documentos. Y así a cada momento, cuando encontramos más documentos, tratamos de hacer una comparación con esta intencionalidad de conocer cada vez más el contexto de la educación en Conceição do Rui. Gracias, Augusta. Bueno, pienso un poquito sobre la unión de fuentes, ¿no? En este tipo de análisis siempre la idea de compartir con otras fuentes y eso también abona al análisis. Tenemos un par de comentarios, te los voy a leer, te leo el primero y ya tú compartes, ¿no? Dialogamos y después te leo el siguiente. Nos comparten, muchas gracias por compartirnos su reflexión sobre el texto. Me pareció muy interesante cómo, en las memorias del autor, la educación y los maestros aparecen solo porque tenían un vínculo cercano con él, ¿m? Y porque formaban parte del barrio que describe, pero no pensó en que la educación era más importante que una acotación anecdótica. Pensándolo en relación con mis propias memorias, sería imposible no dedicar al menos un capítulo a la educación. También, tal vez influye mi formación pedagógica, porque sería casi un crimen, siendo pedagoga, no hablar de educación. ¿Qué piensas sobre esto, Augusta? Sí, es muy interesante esto. Muy interesante, porque la verdad, cuando yo he trabajado con el memorialista de la Ciudad de Pelotas, había un capítulo sobre la instrucción, pero no era un capítulo tan personal. Eran más datos acerca, existían tantas escuelas en tantos lugares. Las relaciones que este autor nos trae son muy personales. La verdad, él nos indica a todas las personas que viven en la ciudad. Yo creo que el autor era un niño muy curioso que trataba de, no sé si porque no tenía mucho que hacer, su padre era constructor, era un constructor alemán que se ha casado con una mujer brasilera y en aquel tiempo él tenía mucha libertad de caminar por la ciudad porque él trató de identificar casa por casa lo Ujú, que cada una de estas personas hacía, en qué trabajaban, cómo eran, pero con los maestros y con las maestras, por estos vínculos que son afectivos, él nos trae mucho más cosas. Por ejemplo, la maestra que tenemos menos información era ujú, Tomasina, que no tenía un vínculo personal con él, como doña Queteria, y nos trae mucho más informaciones acerca de los maestros hombres, porque son maestros el que se relacionó en algún momento, ha sido estudiante y tiene esta relación afectiva con ellos. Yo también me imagino que si yo escribiera algo de mis memorias, sería imposible no hablar algo de la educación, porque como soy un historiador de la educación y yo pienso que la educación ha sido parte de mi vida desde estudiante. Cuando doy mis clases de historia de la educación, yo trato de decir que todas y todos tenemos nuestra historia personal de la educación porque o fuimos estudiantes, todos fuimos estudiantes y otros se van a convertir en maestros y maestras. Así que yo también tendría una parte. ujú. No sé si también tenga que ver pues la época, ¿no? Y como el valor educativo, ¿no? Más que valor, como el significado educativo, ¿no? O sea, supongo que el autor, digo, obviamente son suposiciones, ¿no? El autor pues le da mayor peso a la figura por ser precisamente una figura de afecto, más que a la práctica educativa, ¿no? Pero porque también supongo yo que, digo, desconozco el contexto del lugar en esa época, pero supongo que la importancia educativa, el significado era menor al que se le daba pues a las figuras que forman parte del lugar, ¿no? Sí. Muy buena tu análisis, Georgina. Sabes que Brasil ha llegado a la República con el 80% de analfabetos. Ujú, Así que hay que pensar la dificultad de encontrar esas informaciones y pensar que en realidad un país que llega con 80% de analfabetos al fines del siglo XIX
no había mucho espacio, mucha valoración para la educación. Y él trata de trabajar, por ejemplo, más los costumbres, más las fiestas, que el espacio de la educación, que era un espacio muy pequeño en el siglo XIX. El número de escuelas ha crecido solamente en el siglo XX en el sur de Brasil, y en especial en los años de 1920. Así que cuando escribe la obra, es muy reciente el crecimiento del número de escuelas primarias. Y sus memorias, bueno, vamos a pensar que no había una institución escuela, habían escuelas que funcionaban en las casas de las maestras y en las casas de los maestros. Y eso estaba previsto en la ley. Ujú. Así que el espacio para la educación del siglo XIX en esta región es de verdad muy pequeño. Muchas gracias, Augusta. Bueno, nos comparten otro comentario, con una pregunta. Dice, profesora Augusta, me parece interesante que hayas decidido estudiar la visión de Steissel sobre los docentes del pueblo, a pesar de que el libro no tiene una sección dedicada específicamente a la educación. Esta forma de trabajo estaría ligada con el paradigma indiciario, trabajar con el fragmento, con aquello que no nos dice explícitamente lo que queremos saber, pero que nos da indicios para tejer fino otras perspectivas sobre una temática que a simple vista no parecía estar ahí. Muy bien. Bueno, desde que yo he llegado en Osorio, no sé si ha terminado la cuestión. Sí, ujú. Sí, Bueno, adelante. Ujú, gracias. Desde que yo he llegado a Osorio, el paradigma indiciario ha sido, esta base teórica de Ginsburg ha sido muy importante para las investigaciones, porque al contrario de la ciudad donde yo vivía, que yo tenía muchas fuentes de investigación disponibles. Yo iba a un espacio, la biblioteca pública, donde yo encontraba documentos del siglo XIX, de comienzos del siglo XX. En Osorio hay un archivo municipal muy pequeño y que cuenta con documentos que fueron producidos en especial a partir de los años 1970 y muy poco de adelante porque este espacio ha sufrido incendio y los documentos anteriores se perdieron. Y antes del incendio, cuando estos documentos se perdieron, yo creo que muchas cosas han sido vendidas se hace un comercio muy grande de estos grupos que venden estos documentos. Así que muchas cosas se vendió y se perdió por otros lados. Desde la pandemia estamos trabajando con los archivos digitales institucionales y también con las redes sociales. Y en estos archivos institucionalizados hemos encontrado más documentos acerca de Conceição do Arroyo de los que tenemos acá disponibles físicamente. Por ejemplo, encontramos estos que son reportes que se presentaban por la Intendencia. Hemos encontrado estos reportes en la ciudad de Pelotas. Y son como 4 o 5 horas de viaje de Osorio a Pelotas. No estamos tan cerca. Hemos encontrado reportes provinciales en la Universidad de Santa Catarina. Así que tenemos mucho más informaciones y documentos afuera de Osorio que en Osorio. Y esta necesidad de encontrar con lo poco que tenemos, de investigar lo que no hay, de lo que se olvida, es una necesidad. A veces nos sentimos, yo y mi equipo de trabajo, nos sentimos como detectives, ¿no? Que estamos investigando, como es algo policial mismo y tratamos siempre de traer a Innsbruck para nuestras lecturas, para pensar cómo encontrar, cómo trazar. En primer lugar, encontrar los documentos para que podamos hacer historia, porque
Bueno, nosotros, historiadoras e historiadores, necesitamos de documentos para que podamos hacer la investigación historiográfica. Y así que ya empezamos por tratar de encontrar estos documentos y después de analizar estos documentos que son fragmentos. Pero aunque sean fragmentos, ellos son importantes, porque Claro. vamos a tratar de construir esta historia a partir de los fragmentos, lo que encontramos. Bueno, conociendo los límites que tenemos, lo que podemos Ujú. afirmar y lo que no podemos afirmar, lo que tenemos como hipótesis y lo que es imposible de traer por las cuestiones de la pérdida de informaciones, por las cuestiones del olvido que está presente en la memoria y por mucho. Bueno, Muchas gracias, Augusta. Yo también pensaba, bueno, cuando leí el comentario, pensé, claro, de inmediato en Ginsburg, ¿no? En Carlo Ginsburg y cómo estos indicios, ¿no? Lo que denominaríamos una microhistoria también nos permite, ¿no? Ahondar en otras cuestiones. Pero pues también pensaba, por ejemplo, digo, no lo hace en ese sentido, ¿no? Pero pensaba un poco en la noción de Bartres del punto, ¿no? De aquello que me genera una punción, ¿no? De esa, por ejemplo, en este caso de este texto, ¿no? Él lo trabaja con fotografías, con imágenes, pero en este texto esto que me genera algo, ¿no? Que me está haciendo ruido, ¿no? Y que me permite pues ahondar un poco más. Y pensaba también justo en las posibilidades de en este caso, una memoria como esta, un texto como este, ¿no? Que nos permite diversas interpretaciones, ¿no? Tú desde tu propia perspectiva, ¿no? Desde tu propia trayectoria, ¿no? Puedes reconocer esto que es interesante, ¿no? Sobre la educación, sobre los docentes, ¿no? Pero alguien más va a ubicar, ¿no? Pienso, por ejemplo, cuestiones del pueblo, ¿no? De urbanismo, ¿no? O pensemos cuestiones como de tipo antropológicas, etcétera. Creo que eso también es lo rico, al menos en este caso, ¿no? De una fuente como la que tú elegiste, ¿no? Que nos puede dar estos puntitos, nos pueden dar muchas formas de interpretación desde muchas vertientes disciplinares. yo cuando yo empecé a trabajar con el autor, había dos estudios acerca de la obra. Ninguno sobre educación, pero uno sobre una historia judicial. Él nos cuenta una historia de dos jueces y otro sobre las costumbres relacionadas a los mazambiques, que son costumbres de origen africana que se desarrollan en la región. Así que habían estudios, hay otras oportunidades, otras posibilidades sí, de estudios. Y me gustó mucho lo que hablaste en general. He trabajado con Bartes en las fotografías Ujú. y me gustó mucho esta perspectiva de pensar el plancton en lo que escribe, porque escribe lo que es el momento que le marcaba, ¿no? Escribimos sobre nos que marcaba, ¿no? Que la experiencia la que teníamos que era más importante para mí en aquel momento. Bueno. Muchas gracias, Augusta. Bueno, siguiendo yo tengo como muchas, ¿no? Muchas ideas y me parece muy interesante y sirve que seguimos invitando a las personas que nos compartan, sus preguntas, sus comentarios. Pensaba también en esta idea que tú ahondas sobre las afectividades, ¿no? Las emociones, la cotidianidad, ¿no? Como un texto, como una memoria nos permite ahondar, ¿no? A través pues justo de este giro lingüístico, ¿no? En torno a las afectividades. Entonces, a mí me gustaría saber si nos puedes compartir un poquito más sobre esto, sobre de qué manera has podido ahondar en ello, ¿no? Has podido reconocer, ¿no? Este tema todavía no he ahondado, es algo que tengo ganas de trabajar, porque la verdad está muy presente. En primer lugar, hemos tratado de hacer este panorama de la educación, de la enseñanza primaria en fines del siglo XIX, y ahora pensamos en trabajar con las afectividades, porque en especial cuando estaba tratando de pensar cuando expusiste y hablaste de la ropa, de cómo el autor el que trabajas,
decía que no se vestía bien, que estaba siempre así muy mal. Y yo he pensado, desde aquel día yo he pensado, bueno, quiero tratar de este tema porque es una relación muy afectiva. Y hoy día los estudios de la afectividad están muy desarrollados en historia de la educación. Y yo veo como una posibilidad de tratar la relación de la memoria con estas afectividades, porque estas memorias nos traen muchos los sentimientos que el autor tenía en relación a su trayectoria como estudiante con estos maestros o relaciones personales como la relación que tenía con su madrina. Bueno, es algo el que te quiero mucho desarrollar. Pues me parece que justo una memoria aporta muchísimo, ¿no? Si pensamos en otra fuente documental, ¿no? O en otra fuente literaria, como por ejemplo la prensa, ¿no? Hay cosas, pues, afectivas, ¿no? Emocionales, que quizá en la prensa cuesta un poco más trabajo de reconocer, a diferencia de la memoria, ¿no? Que nos permite ahondar en estos rasgos justo más afectivos, más, subjetivos, ¿no? Hasta cierto punto. Y en ese sentido, bueno, me parecía muy interesante, además de que, pues, obviamente está ligado al autor, ¿no? A quien, en este caso, a quien escribe, ¿no? Son sus memorias. Exactamente, porque el libro, él trató de escribir como si fuera un libro de la historia de la ciudad, pero es un libro muy personal. Cuando describe las personas, cuando describe a los vecinos y sus aulas, nos trae cuestiones muy personales de su punto de vista, de qué sentía este niño en el siglo XIX. Y así que es una oportunidad, una posibilidad de estudio muy grande y yo espero muy pronto poder desarrollarla. A mí me hace pensar precisamente en la relación afectiva entre docente y alumno, aprendiz, o discípulo, ¿no? En la época. Y creo que, bueno, al menos yo lo que he podido, ¿no? Indagar un poco es que en diferentes textos siempre encontramos, ¿no? Aunque sea de manera muy, o sea, sin profundidad, digámoslo así, siempre encontramos una relación de este tipo afectiva, ¿no? O sea, entre el docente y el alumno, ¿no? Cómo se refiere el alumno hacia su docente, ¿no? Qué relaciones establece, también cómo lo visualiza, ¿no? Y en muchos casos al mismo alumno, al mismo aprendiz en la época, le genera conflicto a veces separarse de su docente, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos eso sucede. Entonces, me parece que en este tipo de textos esto es algo que se puede reconocer con mayor facilidad, por ejemplo, ¿no? Ay, por supuesto, mucho más que la prensa, porque la prensa Ujú. trata de presentar una cierta imparcialidad y además no nos presenta, bueno, por lo menos mucho más, con mucho más raridad, nos presenta cuestiones tan presentes en el cotidiano de las aulas, como en una obra literaria de memorias que nos trae este cotidiano. Y es a partir del cotidiano que uno consigue percibir con mucho más facilidad las cuestiones de la afectividad. Muchas gracias, Augusta. Tenemos por acá otro comentario y una pregunta. Dice, a propósito del trabajo en archivo, pensaba en una idea de la historiadora argentina Lila Caimari, que señala lo siguiente, el desafío no es simplemente multiplicar archivos digitalizados en red, también importa cuál es el mapa que esos archivos producen, no solo en relación al archivo material, sino en relación al pasado de estas sociedades. Me llama la atención que, para investigar sobre Osorio, tuvieron que salir de ahí, no solo a otra ciudad, sino también transitar hacia el espacio digital para consultar esos otros archivos. ¿Cómo aprecias en Brasil el estado de los archivos y los mapas que estos producen? Muy interesante. Muy interesante. Bueno, como Brasil, así como México, Brasil es un país muy grande. Y tenemos archivos muy grandes, en especial en ciudades como Río de Janeiro, São Paulo, Brasilia.
e incluso Porto Alegre, que está aquí, es la capital de Río Grande do Sul. Pero en las ciudades pequeñas, incluso hay un artículo muy interesante de Mogajo que nos habla de estos archivos de las ciudades pequeñas. Cómo los archivos de las ciudades pequeñas son frágiles, porque en general son organizadas por una persona que acredita, esta persona cree en la importancia de la historia, en la importancia de preservar la memoria, y esta persona se asume como un papel de guardia de la memoria, pero cuando esta persona se jubila, cuando esta persona se enferma, el proyecto de un archivo municipal, de un archivo de la ciudad, se va, se pierde. Y esto se pasó mucho por acá, porque el archivo municipal de la ciudad de Osorio ha sido creado por una maestra, y después que esta maestra se jubiló, otra maestra asumió su turno y después una otra. Cuando vino la pandemia y el archivo se desorganiza, la maestra se jubila, y cuando volvimos el archivo está casi cerrado y bueno, la intendencia mantiene el archivo funcionando, pero no como antes, porque antes, por ejemplo, podíamos visitar y trabajar el archivo todos los días, y ahora no, hay horarios más cerrados. Por lo menos volvió a abrir. Pero esta guardia, esta importancia de los archivos menores, de los archivos de las ciudades pequeñas como es Osorio, no tiene un reconocimiento como un archivo como por ejemplo la Hemeroteca Nacional de Río de Janeiro, junto a la Biblioteca Nacional. Es claro que este archivo tiene documentos muy importantes para todo Brasil, pero esta microhistoria, esta historia local, tiene su importancia también. Y por eso hay que pensar la preservación de estos archivos. Sobre la digitalización, es muy interesante que la digitalización, a nosotros que buscamos los documentos en otros lugares, que necesitamos salir de Osorio, que necesitamos buscar documentos porque mucho se perdió, para nosotros es una forma muy interesante de democratizar el acceso a Ujú, nosotras, investigadoras y investigadores. Y esto, pero es importante pensar que cómo circulan estos documentos y cómo identificarlos, porque además hay muchos archivos que no conocemos. Por ejemplo, estamos tratando de identificar para tratar de buscar fuentes. Ah, pero hay archivos que no conocemos, que a veces no imaginamos que sea posible tratar de encontrar un documento sobre Osorio, y a veces es posible. Yo he vivido casi 30 años en la ciudad de Pelotas y yo no me imaginaba que los reportes de Osorio estaban en la ciudad de Pelotas. Y esto he descubierto acá. Mientras investigábamos, yo he encontrado, mira, está en mi ciudad natal, no es posible. Y así que estamos, ¿cómo es importante pensar esta cartografía, ¿no? de la ujú, circulación de estos documentos? Tratamos de investigar también en la Hemeroteca Nacional, porque hay periódicos que eran periódicos de la provincia de Río Grande do Sur y que tiene informaciones sobre la región. Así que tratamos de buscar por estos lados también. Pero es un trabajo de investigación para que podamos hacer una investigación. ujú. Me parece muy interesante lo que dices sobre, claro, la digitalización como una forma de democratización, sí, claro, ¿no? Y yo diría incluso entre otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde acá también pudiéramos consultar, ¿no? Cosas sobre Brasil, ¿no? Algunos archivos y demás, sí nos permite hacer otro tipo de uniones. Obviamente eso implica también otro tipo de preguntas, ¿no?
pero sí, otros acercamientos con los archivos, eso me parece también muy interesante. Augusto, bueno, yo tenía también como otra inquietud, me llamaba la atención la figura del docente, ¿no? Que es en realidad lo que tú estás analizando en el texto. Y pensaba en la figura tanto de las maestras, ¿no? Como de los maestros, ¿no? Sus particularidades, ¿no? Esta maestra que es la madrina, ¿no? Y le genera más cercanía, ¿no? Más eh, pues hasta cierto punto otro tipo de significados y demás. Y lo pensaba yo en el caso mexicano y yo en las indagaciones que he hecho, al menos literarias, en muchos de los autores, la figura de la maestra se ve menos que la figura del maestro. Es decir, el maestro varón es más reconocido, ¿no? En textos como por ejemplo en novelas, pero también como en tipo textos costumbristas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría si nos pudieras compartir un poquito sobre esta cuestión que quizá nos mete también algunos análisis sobre género, ¿no? Sobre la figura de la maestra y del maestro, ¿no? Y por qué particularmente en este texto aparecen las dos figuras, ¿no? Pues esto es una cosa que me interesa mucho este tema y la verdad que me ha llamado mucho la atención porque en Brasil, ah, por las leyes del fines del siglo XIX, la escuela de niñas necesitaba ser ocupada por una mujer. Y en general los maestros hombres trabajaban con los niños varones. Varones. Y la educación secundaria sí es ocupada por maestros hombres Mm, en Brasil. Hasta en fines del siglo XIX y también en comienzos del siglo XX. Hay muchos estudios acerca de una feminización del magisterio en fines del siglo XIX, pero en general son las maestras que tratan de trabajar en la enseñanza primaria. En primer lugar, tenemos en el siglo XIX en la mitad del siglo XIX, las maestras que tratan de dar clases a las niñas y después en el fines del siglo XIX, cuando Brasil se convierte en una república, las mujeres asumen este trabajo de maestras de la enseñanza primaria casi que es en su totalidad. Son ellas que asumen estas escuelas que son creadas por la República para disminuir el número de personas analfabetas, que era muy alto. Y en la primera mitad del siglo XX, en general, son estas mujeres que también son las directoras de las escuelas. ok, ujú, Y así que en la literatura, no solo en la obra de Stenzel, porque es su madrina, que está esta cuestión muy personal, muy afectiva, pero es muy común que estas mujeres tengan un papel muy importante para la ciudad en la que viven. Por ejemplo, yo he tutoreado un estudio ah, en que la estudiante, ella trató de identificar las maestras acá en Conceição do Arroyo en las décadas de 1920 y 1930, y ella ha trabajado con la prensa. Y en la prensa, las únicas mujeres que eran conocidas por sus nombres y no como ujú, la señora del intendente, la señora del vendedor, la señora del comerciante, las únicas mujeres las que se reconoce por los nombres son las maestras. Incluso una de las maestras que ha tenido un papel muy importante en la ciudad, que ha sido la primera directora del grupo escolar, que es una escuela seriada, porque antes eran clases avulsas, ¿no? Esta primera, que es una escuela seriada, la primera directora, ella era mucho más conocida que su marido. Y ujú, siempre se la mencionaba mucho más en el periódico, en la prensa, que el marido. Y ujú, así que la maestra tiene
un papel social importante. Sabes que las mujeres van a trabajar como maestras por una cuestión de género, que el cuidado se entendía como algo que estaba relacionado con la naturaleza de la mujer. Y además son profesiones las que se consideraba dignas para estas mujeres, que en general son mujeres de clase media, que tratan de trabajar como maestras, que es una forma de ingresar en una vida laboral, ¿no? Ujú. Pero ellas van a ser respetadas, reconocidas, pero no llegan a la educación secundaria. No son Ujú. maestras de la educación secundaria, son muy pocas. Por ejemplo, yo he trabajado con una fotografía en mi tesis doctoral acerca de la educación secundaria en la ciudad de Pelotas y había una maestra mujer y era la maestra de inglés Oh, y era una extranjera. mm, Los otros maestros, todos hombres, mientras en la educación primaria, todas las maestras que teníamos identificación eran mujeres. ok. Ujú. Bueno, ahí me parece una muy interesante línea de análisis también para quien nos esté viendo, ¿no? Pueda profundizar, por ejemplo, en otras expresiones literarias, ¿no? En otros momentos históricos, en otras latitudes también, ¿no? Eso me parece a mí muy, muy interesante. Tenemos otra participación, Augusta, y nos dice, pensando en cómo vinculamos las investigaciones con el trabajo docente, ¿en tus clases incentivas la lectura de textos literarios para abordar temáticas sobre historia de la educación? De ser así, ¿qué recepción tiene esta propuesta por parte del estudiantado? Sí, incentivo. Pero esto es más fácil porque yo soy docente en la carrera de letras. Ah, ok. Y la literatura tiene un papel importante, así que es más, es una recepción mucho más tranquila para los estudiantes. Yo doy clases de historia de educación en la carrera de matemática y hacía un poco más difícil, ¿no? Pero en general, los estudiantes y las estudiantes están abiertos a trabajar con la literatura porque Ujú. además de la literatura más específica, ¿no? de la historia de la educación, yo veo que la literatura como una herramienta de trabajo en la docencia es una forma de promover una reflexión acerca de la historia de la educación, no de la forma más tradicional. Y que las clases se tornan se permite un diálogo, una discusión mucho más grande. Ok, muy bien. Yo creo que en general la literatura es algo que a veces en clases llama la atención precisamente porque le saca de como de otra línea de trabajo, ¿no? De otro tipo de materiales que a veces incluso pueden resultar para ellos, para los estudiantes, ellas, nuestros estudiantes, un poco tedioso, ¿no? Como por ejemplo textos muy, en general documentos a lo mejor muy, pues muy académicos, no lo sé, ¿no? Claro. Y en cambio la En, literatura pues lleva como a otros sentidos, ¿no? Y también a otros, a otras dinámicas incluso dentro del aula, ¿no? Sí, en especial porque son estudiantes que son estudiantes de grado, ¿no? Yo he trabajado una vez, por ejemplo, con literatura femenina en gobiernos autoritarios, lo que podíamos entender del contexto autoritario, de la educación en este contexto autoritario, y ha sido siempre una experiencia muy positiva a partir de estas lecturas, ¿no? Y cómo son estudiantes de grado, a empezar solamente con textos académicos de historia de educación, a veces se queda un poco más difícil, un poco tedioso, como dijo Georgina, ¿no? Hay formas de llamar la atención para pensar en la historia de educación, es pensar el tipo de docente que estamos formando, ¿no? Importante pensar que estas personas tienen que comprender cómo se genera el contexto de la educación que está producido históricamente. Y para eso es necesario hacerlas reflexionar. Y a veces hacerlas reflexionar, empezando por textos más académicos,
no es una forma tan tranquila y tan fácil de trabajar con estudiantes de grado, ¿no? Y con la literatura es una oportunidad porque seducimos los estudiantes y las estudiantes con la literatura, con pensar esta literatura con una mirada desde una perspectiva crítica de historia de la educación. Así que a mí Ujú. me parece algo así muy importante, la literatura y y el cinema. Claro, ujú, sí, seguro, el cine también. Augusta, tenemos una última pregunta y justo a propósito de los comentarios anteriores, dicen, ¿por qué no había maestras en educación secundaria? Ahí está, en general, aunque había muy pocas. Ujú. Se entendía que las maestras en Brasil, hay varios estudios sobre eso que nos apuntan que la idea del trabajo femenino en comienzos del siglo XX se relaciona al trabajo con niños. El trabajo con los Mm. jóvenes ya era considerado un espacio para los maestros hombres. Ok, Porque la maestra, como la madre, trabajaría con los niños. Y así que el espacio de la educación secundaria va a ser más restrito. No era prohibido, pero había muy pocas, ¿no? Había muy pocas mujeres que llegaban a la educación superior, pero habían. Y la educación secundaria se trata de un espacio que todavía en comienzos del siglo XX va a ser ocupado más por hombres. En la segunda mitad del siglo XX esto se cambia mucho. El número de mujeres que trabajan en la educación básica ha crecido muchísimo, pero todavía en la educación superior somos menos claro. Ujú, por cuestiones de género que estamos tratando, ¿no? Como de enfrentar todos los días, ¿no? ujú, ok. Muchas gracias, Augusta. Pues en general me ha parecido que, bueno, ha sido una charla muy interesante. Acercarnos a la literatura brasileña ha sido también muy interesante. Esperamos que esta charla haya sido de interés, pero también muy sugerente. Bueno, yo pensaba hasta como en muchas cosas, ¿no? Que nos puede aportar la literatura y la historia de la educación. Ha sido, entonces esperamos que sea pues muy sugerente, por ejemplo, para pensar nuevas líneas de análisis, ¿no? Nuevos objetos de estudio, nuevos indicios a propósito de lo que se ha hecho en otros momentos, en otras latitudes. Y pues justo ahondando en también la inquietud de nuestro proyecto, ¿no? Pensaba en este caso al menos, un texto memorial, ¿no? O de memorias que nos puede aportar muchos aspectos, ¿no? Y que puede funcionar en este caso, por ejemplo, como fuente, ¿no? Como fuente histórica, pero también en esta noción de ser la memoria como un espacio, ¿no? En donde se albergan, y tú muy bien lo pusiste hasta el final, ¿no? Donde se tejen recuerdos. Entonces eso también nos aporta en un sentido subjetivo, como tú lo decías también, afectivo, entre otras. Y finalmente, a propósito de lo que acabamos de comentar, ¿no? De cómo enseñamos y cómo podemos enseñar a través de la literatura, pues pensaba también en estas memorias como un medio didáctico, ¿no? Como una forma didáctica. Entonces me parece que las posibilidades son muchas y a partir de lo que nos acabas de compartir, pues precisamente podemos todavía preguntarnos otras cuestiones. Ujú. Augusta, no sé si quieras tú comentar algo más, abonar a algo más. Georgina, yo quiero agradecer la oportunidad. Yo me quedé pensando a partir de las cuestiones y reflexiones que me pusieron. Ya pienso miles de cosas las que quiero desarrollar futuramente, porque la investigación es así, ¿no? Nos tocamos y reflexionamos, y cuando reflexionamos juntas y juntos, es todavía más interesante porque es posible pensar otras cosas que, por ejemplo, con mi equipo ya no veíamos más posibilidades. Y en esta charla con ustedes he visto muchas oportunidades, muchas posibilidades y ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Espero que yo haya contribuido de alguna forma
y es un placer y quiero felicitarlas por el lindo trabajo que hacen con los conversatorios. Bueno, No, solo Augusta, el gusto es todo nuestro, ¿no? Ha sido verdaderamente un gusto tenerte por acá, que hayas podido compartir con nosotros, con el equipo del proyecto, pero también con todas las personas con las que podemos tener intercambios a través de nuestro proyecto, de la página de Facebook, entre otras, pues ha sido también el gusto todo nuestro. Muchas, muchas gracias, Augusta. Abril. Gracias, Gina, gracias, Augusta. Pues claro, la, yo creo que aquí nos traes nuevas temáticas, nuevas preguntas para seguir pensando, no solamente dentro del proyecto, sino también a las personas que están viendo esta conversación o que podrán verla, dado que quedará grabada en la página. Y bueno, pues yo rescataría nada más, así como para hacer un breve este, comentario de los aspectos que creo que, bueno, sí destacaron en esta conversación. Pues claro, la relación de la literatura con la historia de la educación, cómo nos puede abrir una ventana para conocer otras sensibilidades, afectos, memorias personales que son inevitablemente pues un reflejo de la colectividad y de la comunidad. También pues enriquecer la historia de la educación en diálogo con la historia cultural, la microhistoria, la historia intelectual, vaya otras perspectivas que son pues necesarias si queremos salir, por ejemplo, de los datos estadísticos, ¿no? Como nos comentabas, o qué hay más allá de los números o de las normativas que nos dicen algo sobre cómo fue la educación en un momento de la historia. Los archivos, las condiciones de acceso, las ventajas que nos da tener los documentos digitalizados, pero también sus limitaciones, o cómo pues los archivos pues también son selectivos y nos pueden así como iluminar algo a través de las fuentes, pues también hay olvidos, ¿no? Y también algo que comentábamos hacia el final, las distinciones de género que atraviesan la docencia y que se ven reflejadas en estos relatos literarios. Entonces, bueno, son como notas que fui recuperando y que pues dan cuenta de lo rica que fue esta charla. Augusta, muchas gracias. Gina, también gracias por acompañar la actividad. Ya está disponible el formulario para registrar su asistencia en caso de que gusten optar por una constancia de participación. Lo encontrarán ahí en la sección de comentarios y bueno, pues les invitamos a continuar al pendiente de otras actividades que organizaremos en este proyecto y seguimos en contacto. Augusta, también me da gusto que a través de este evento podamos ahora estar conectadas. Les agradecemos entonces por haber asistido y seguimos en comunicación por estos medios. Saludos, buen día. Muchas gracias a cada quien que nos vio y nos escuchó. saludos, muchas gracias.